ahora al teléfono. Estamos en línea con Francisco Nardelli, quien es candidato a diputado por UCEI en las elecciones al Parlamento italiano. Buen día, Francisco. Joaquín Real te saluda. ¿Cómo estás? Buen día, Joaquín. ¿Cómo estás? Muy bien. Hoy en Buenos Aires, la campaña así. Bien. Pero bien, trabajando. Bien, Francisco, bueno, se han precipitado de alguna manera las elecciones al Parlamento italiano por esta cuestión de justamente la disolución del Parlamento hace poco menos de un mes. Y bueno, ya consultarte cómo se está llevando adelante esta campaña que estaba fuera de la agenda y que, a diferencia de otras, dura un poco menos. Sí, bueno, yo creo que esta campaña tiene la particularidad que no tuvo una campaña previa de difusión, por lo cual agradezco muchísimo la oportunidad que me das vos de llegarle a tu audiencia por este medio, porque mucha gente se está enterando que hay elecciones porque se encuentra un papelito abajo de la puerta que dice pasó el correo o porque le llega el sobre. Realmente el procedimiento, como Italia, vos bien decías, es una democracia parlamentaria. Si no se logran los consensos para que una mayoría pueda expresar un primer ministro, que es el que lleva adelante el gobierno, en este caso era Draghi, el presidente tiene la facultad de disolver el Congreso, el Parlamento, y volver a llamar a elecciones. Para que esa nueva expresión del voto popular se traduzca en una nueva mayoría que elija un nuevo primer ministro y le dé una impronta distinta al gobierno. ¿Qué pasó? Realmente esto se precipitó en un momento muy particular de la vida italiana. Estamos contra estación, o sea, ellos tenían que presentar la ley de presupuesto, estaban las medidas de la Comunidad Europea para el recupero económico de pospandemia, las consecuencias que está teniendo la guerra, la invasión de Rusia a Ucrania y las consecuencias energéticas que está teniendo sobre todo Europa, que son difíciles todavía de prever el real alcance que va a tener en el invierno que se les avecina. O sea que bueno, generó que los tiempos fueran los mínimos previstos por la Constitución y por supuesto acá si bien allá el debate es cotidiano, acá en Sudamérica en particular, la campaña de difusión fue muy breve, fue un mailing del consulado y después bueno, dependemos mucho del alcance que tengamos por los distintos medios de comunicación. Bien, bueno, Francisco, consultarte también esta cuestión. Por ahí la gente recién se está enterando y por ahí no lo tiene muy claro, pero consultarte cómo hacen para una persona que tiene la ciudadanía, cómo hace para votar y bueno, en caso que quieran votarte a vos. Bueno, mira, el sobre debe llegar por correspondencia. Al que tiene la ciudadanía y no le llegó, realmente también los tiempos del correo fueron muy breves, hay muchos sobres que están todavía en el correo, pero ya el correo no pasa más. El correo tenía contratada 2 visitas, es documentación, el tipo de carta es como si fuera una carta certificada, o sea, hay que entregarla en mano, no se puede pasar por abajo de la puerta, entonces que la persona que todavía no lo recibió, hoy y mañana todavía tiene tiempo de pasar por el correo los va restituyendo el consulado en tandas, y ya a partir de pasado mañana y hasta el 22 de septiembre tienen tiempo de pasar a buscar su sobre para poder votar por el consulado, perdón. Yo quería resaltar la importancia del voto, o sea, más allá de a quien decidan apoyar, porque realmente Italia es uno de los países de gran emigración que decidió mantener con los emigrados una relación de ciudadanía, o sea, porque nadie duda de que por origen pertenezcan o no a si se quiere, nación italiana, pero esta elección política de tener una relación de ciudadanía con la emigración implica
derechos y obligaciones. Y la verdad es que nadie se la encontró la ciudadanía. Fueron batallas de los organismos de representación para que exista la doble ciudadanía, para sanar esa injusticia de que los que se tuvieron que nacionalizar por motivos de trabajo la pudieran recuperar. Distintas reclamos que la colectividad italiana en el mundo fue obteniendo, y el voto fue el último gran logro. Y una baja participación al voto también se traduce en una baja de interés, o de que tal vez las nuevas generaciones, o porque digamos que los reclamos surgieron específicamente de los emigrados, sobre todo en los años 70, 80, y se fueron consolidando en el tiempo. Entonces, es muy importante, si se pretende seguir teniendo derecho a la ciudadanía italiana, participar de la única obligación moral, porque el voto en Italia es voluntario, no es obligatorio como acá, pero está la obligación moral de decir, pido a la ciudadanía italiana, mi única obligación en el exterior es votar, porque después todos nos lamentamos de disfunciones, pero las decisiones políticas también se toman en función a los números, a las cantidades, al interés demostrado. Entonces, es muy importante también desde el punto de vista de la representatividad del que salga electo, que haya un consenso masivo detrás de esa elección, ¿no? Buen día, Francisco. Mauro Senesi saluda de este lado, y sos de Bahía, y justamente en Bahía Blanca tiene asiento el consulado de jurisdicción más grande del mundo de Italia, porque abarca todo lo que es la Patagonia, y consultarte en tu actividad que has tenido con la colectividad italiana en nuestro país y en nuestra zona. ¿Cuáles son las actuales preocupaciones o reclamos que tienen justamente los italianos aquí en nuestro país y en nuestra zona? ¿Cómo estás, Mauro? Buen día. Mira, las preocupaciones son varias. Por lo general, el ciudadano italiano en el exterior y en nuestra circunscripción, y hago la aclaración de que por la ley y por la Constitución italiana, todo aquel que tiene sangre italiana es italiano porque rige el ius sanguinis, pero uno pide que el consulado se lo reconozca, o sea, que el Estado italiano lo reconozca tal. Entonces, hablemos de los que ya están reconocidos, que en nuestra circunscripción son más de 80.000 y hay 55.000 electores, o sea, hay 55.000 personas desde González Chávez a Ushuaia en condiciones de votar. Y obviamente gran parte de las demandas son demoras en la realización de los pasaportes, en obtención de turnos de ciudadanía para regularizar la situación de sus hijos. Después obviamente está aquel que quiere iniciar el trámite de reconocimiento y también tiene una larga espera. ¿Qué ha pasado en ese contexto? La red consular desde el 2008, con un gobierno de Berlusconi, inicia después de la crisis económica del 2008, ya parece lejos porque tenemos la de ahora, pero también hubo una, inicia un proceso de reingeniería del gasto, empieza a redefinir estrategias y empezó a invertir menos en los países históricos de migración italiana, en la red consular. Italia tiene la red consular más grande del mundo. Mirá. Y a invertir más en las nuevas áreas de desarrollo económico, abrir embajadas en los tigres asiáticos, a promover algunas acciones específicas donde se podía promocionar el Made in Italy, donde se podían abrir nuevos intereses comerciales. Esa es una discusión política y es una de las discusiones que vamos de ser elegidos, llevar al Parlamento, ¿no? O sea, yo creo que se perdió de vista el valor estratégico de la presencia de los italianos en el exterior. Vos pensás que hoy el consulado debe tener la mitad de los empleados de los años 80 y tiene
mínimo 3 veces más ciudadanos. Entonces, realmente la ecuación, si no hay un cambio de tendencia y no hay una decisión política de subsanar eso, la ecuación a población creciente, recursos que disminuyen, nunca va a cerrar. Esa es una de las cosas. Después tengo que destacar que el cónsul general Fazzi, el cónsul que está en funciones hace un año, para sanar esta problemática, también ha redoblado esfuerzos, ha generado la posibilidad del funcionario itinerante, o sea, el consulado se está abriendo, está yendo a encontrar a los ciudadanos en el interior de la circunscripción. Vos pensás que desde el cambio de normativa, para que el pasaporte tuviera los requisitos biométricos que exige, por ejemplo, Estados Unidos para entrar sin visa, el trámite del pasaporte es personal, no es más por correspondencia como una vez lo fue. Entonces, era impensable que un ciudadano italiano con toda su familia se tenga que venir de Ushuaia a Bahía Blanca a hacer el pasaporte. Bueno, y el cónsul general Samuele Fazzi ha tomado cartas en el asunto, ha enviado ya varias misiones al interior de la circunscripción. Sé que han estado en Madrid Trelew, han estado en Bariloche, han estado en La Pampa, en Neuquén, creo que también en Ushuaia, no lo tengo presente, pero realmente después, bueno, tuvo el problema que tuvimos elección de comités, referéndum y ahora elección política, o sea, también eso pone en pausa el consulado, estos momentos de extraordinarios, digamos, también ponen pausa al consulado, porque salvo emergencias están abocados a garantizar el ejercicio del voto, ¿no? Y Francisco, te hago una última, pero lo divido en dos. El Parlamento italiano es un parlamento muy atomizado, donde es normal que las coaliciones de gobierno estén compuestas por varios partidos. ¿Hay algún tipo de líneas rojas de USEI, por ejemplo, para ser parte o integrar un eventual gobierno en Roma? Y hago puntualmente, justo en junio, antes de que se disolviera el Parlamento, se había presentado por algunos partidos tradicionales, creo que más de centro derecha, el debate por el ius sanguinis, sí, cambiarlo al ius oris, como es la nacionalidad acá argentina, y también por la centroizquierda se estaba presentando otra discusión por el tema de la nacionalidad, el ius scholae o cultural, por así mencionarlo. Y la otra pregunta que te quería mencionar, vos hablabas ahí de la cuestión económica y cómo Italia ha buscado insertar sus embajadas y sus relaciones diplomáticas más en el comercio internacional, y por ahí dejar de lado la histórica tradicional de flujo migratorio que hemos tenido en los países, especialmente de Sudamérica y puntualmente Argentina. ¿Crees que desde Bahía Blanca hay plataformas para poder trabajar de manera más fluida e intensa en comercio internacional con Italia, justamente, vincular zona franca, puerto, con inversiones italianas aquí en nuestra región y en Argentina? Mira, empiezo por la última y después vamos a la otra, porque en la otra había alguna imprecisión. De hecho se está trabajando, o sea, y la obra, por ejemplo, de la ampliación de Profertil la ganaron dos grupos italianos, que son Saipem y Techint. O sea que esas relaciones están creciendo. En su momento habíamos creado una Cámara de Comercio italiana en Bahía Blanca, después esa situación en el tiempo se diluyó. Tenemos un fuerte proyecto y vamos a promover esa reapertura. Estamos hablando con la Cámara Italiana de Buenos Aires. Probablemente ahora, con esta concentración y estos cambios que hubo en Italia, lo más lógico, porque la lógica de fin de los años 80 cambió, sea abrir una sede de la de Buenos Aires para trabajar todos en conjunto y tener más fuerza y peso específico. Se está hablando con la gente del puerto de Trieste hemos iniciado algunas conversaciones para analizar y profundizar las sinergias que podría haber. Obviamente nosotros creemos que la política, que es para cambiar la realidad de la gente, no puede ser solo teórica y no se puede abstraer de las
de las dinámicas del mundo. O sea, nosotros creemos que se puede hacer un montón de cosas creando condiciones para que lo que ya sucede tenga recaída, porque a veces las cosas pasan inadvertidas, a veces hay realidades o grupos económicos italianos que por desconocimiento o porque no tienen ningún tipo de beneficio a través de la legislación italiana, no entran en contacto con la realidad italiana local. Y eso es algo por lo que estamos trabajando desde las asociaciones sobre todo, pero que USEI como partido se propone a eso. Otra cosa que quería destacar es que el primer grupo político que atacó el ius sanguinis fue la izquierda, no el centro derecha. Es más, la Lega como que hoy la Alianza de Centro Derecha en su campaña, el otro día lo escuchaba Marcelo Bonran, dice que defenderá a capa y espada el ius sanguinis, o sea que ahí los posicionamientos, yo te diría, el centro izquierda es más proclive al ius soli y al, digamos, y como no lo pudo hacer pasar en el gobierno Renzi, yo en ese momento estaba, en el inicio del gobierno Letta, estaba de vicesecretario general para América Latina en Roma, en el Consejo General de los Italianos en el Exterior, y tuve oportunidad de discutir en Senado y Cámara como concilio estas variantes, pero yo creo que la discusión es otra. O sea, yo creo que tiene que haber un proyecto. También tener una ciudadanía vacía no tiene sentido, por eso esta invocación a la participación y al voto. Argentina es un caso ejemplar de cómo pueden convivir ius sanguinis y ius solis. No son dos situaciones contrapuestas. El ius sanguinis garantiza la relación con el que se fue y por derecho de sangre sigue entrelazado con los orígenes y con los intereses de la nación italiana. De hecho, se ha demostrado una fórmula exitosa. Hoy hay 6 millones de personas con pasaporte y con nacionalidad italiana fuera del confín de Italia, es casi el 10% de la población, y votan y participan y tienen relaciones económicas con Italia y generan riqueza tanto para Italia como para el país donde residen, que eso es lo virtuoso del proyecto. O sea, que no sea digamos un proyecto de extracción de las realidades donde están los italianos, sino de crear sinergias y crear condiciones para que a los italianos les vaya bien donde eligieron vivir, no que tener el pasaporte sea la válvula de escape para emigrar, que yo creo que es un error garrafal. Pero bueno, la discusión, te digo, ius soli y ius sanguinis a nivel partidos políticos italianos o bloques está bastante radicalizada, y eso es lo que hace difícil una solución. Después está la sensación de los funcionarios, y eso lo discutimos mucho en el Ministerio de Relaciones Exteriores, de, bueno, si no nos van a dar recursos, es insostenible esta cantidad creciente de italianos que se está haciendo exponencial en el exterior por el crecimiento de la población natural. Necesita una claridad política y una decisión, ¿no? Porque también lo mismo, garantizar una ciudadanía y después no darle ningún servicio al ciudadano también es una contradicción. Por eso te digo, el USEI tiene una posición que, si vos me lo pedís definir en términos globales, tal vez es un poco más cercana al centro derecha que al centro izquierda. ¿Por qué? Porque nosotros creemos en crear empresa, creemos en promover el comercio, creemos en que nuestros jóvenes tienen que tener oportunidad de poder ir a Italia a capacitarse para después volver con capacidades adquiridas, de hacer posgrados, de aprender el italiano en el territorio de Sudamérica donde hayan elegido vivir, para poder interactuar y generar riqueza con la realidad italiana que opere en el sector, o que ellos puedan promover nuevos emprendimientos y nuevas oportunidades.
Entonces, te diría, es una posición un poco más, si se quiere, liberal y un poco más proactiva. El centro izquierda realmente, en este caso, es ambiguo, hacen discursos muy lindos cada 5 años en la campaña, pero cada vez que gobierna a los italianos en el exterior nos va peor. Entonces, realmente nosotros somos un partido independiente que da voz al asociacionismo italiano en el territorio. O sea, también vos pensá esto, Mauro, se elige un senador y 2 diputados para todo Sudamérica, Caracas, Ushuaia. Yo a los que escucho con discursos mesiánicos quedo perplejo, porque pretender representar semejante vastidad, semejante complejidad, directamente la complejidad que tenemos en Argentina de un lugar a otro, pensar la problemática hoy de los italianos en Venezuela, o la problemática en su momento cuando estaba el conflicto con la FARC de los italianos en Colombia, los secuestros. O sea, hay una variedad tan amplia de situaciones que es insólito que alguien se proponga como un mesías para solucionar eso. Por eso la fuerza nuestra, y en particular lo que hace por ahí distinta mi candidatura, es que por ser gente de las asociaciones y haber vivido más de 35 años de trabajo asociativo en distintos roles, nosotros pretendemos darle voz a esa red. La red existe, la representación territorial y el trabajo cotidiano lo hace la gente que voluntariamente trabaja en esos espacios, ya sea una sociedad italiana en Oriente, en González Chávez o donde fuera, una Dante Alighieri o un hospital italiano que hoy a mí me toca presidir en Bahía. Trabajan todos los días por construir mejores condiciones para la comunidad donde están insertados a través del aporte que puedan hacer desde su italianidad. Y creo que el planteo nuestro es ese, es llevar la voz de esa gente al Parlamento. También 2 diputados por Sudamérica en un Parlamento de 416 personas tampoco pueden cambiar la realidad. Lo que sí es llevar una posición seria, concreta al debate italiano y tratar de buscar y crear los consensos para que esas leyes pasen y mejore la calidad de los italianos que viven en nuestro territorio. Bien. Francisco, te agradecemos estos minutos y que nos haya brindado. Bueno, te estamos en contacto. Sí, Joaquín, si me lo permitís, hago una aclaración porque hemos tenido muchas consultas sobre el procedimiento de voto y hemos detectado algunos errores. Si vos me lo permitís, hacemos un poquito de educación cívica breve. Bien. Es importante aclarar que de la documentación que llega en el sobre grande que le llega al ciudadano, gran parte es informativa. Solo se utilizan 3 cosas. Las 2 boletas, que es una marrón para diputados y una verde para el Senado, ahora explico el procedimiento de voto, y el certificado electoral. El resto de la documentación queda fuera de los sobres. Y el procedimiento es el siguiente, se toma la boleta, se le hace la cruz sobre el logo que uno decide apoyar, del partido que uno decide apoyar, y se escribe el apellido del candidato al que uno decide darle su preferencia. Esas 2 boletas se cierran y se ponen en el sobre blanco, sin marca. Luego del certificado electoral se recorta la parte inferior que dice tagliando electorale, y ese tagliando, que es la parte que no tiene el nombre del ciudadano, va por fuera del sobre blanco, dentro del sobre que tiene el logo del consulado y la respuesta postal prepaga. Para explicarle al ciudadano por qué es así, es como cuando uno va a la mesa y presenta el DNI. O sea, el primer sobre, el grande, con el talón electoral que tiene el número del padrón, es el momento de que se acredita que esa persona votó. Y luego el sobre blanco, con solo las 2 boletas, va a la urna. Si falta el talón electoral, ese sobre queda contestado y no es válido. Y por último, en el procedimiento, porque para los argentinos tachar es algo negativo,
digámoslo así, haga una cruz sobre el logo amarillo de UCEI en la boleta marrón y escriba Nardelli. Eso sería para aquellos que decidan acompañarme con su voto. Bien, Francisco, te agradecemos nuevamente esta comunicación y estos minutos que nos brindaba para aquí, para Miradas de Radio y LU3. Bueno, gracias a ustedes y quedo a disposición para en el futuro posteriores intervenciones. Gracias. Que tenga buen día. Ahí pasaba entonces la palabra de Francisco Nardelli, candidato a diputado por UCEI en las elecciones al Parlamento italiano. Nosotros tenemos que ir rápido.